El capítulo quinto de la introducción a la metafísica de Jean Grondin se titula Metafísicas y teología en la Edad Media. Como vamos a ver, la metafísica que tiene lugar en la Edad Media es una metafísica teológica. Y quizá por eso, por ser profundamente teológica, fundamentada en la fe y, como sabemos, no muy amiga de la verificación empírica y tampoco muy amiga de las matemáticas, ha quedado como la metafísica sin más, como el saber infundado, eh, muy verbalista, poco dado a ningún tipo de comprobación y fundamentación rigurosa, y ha quedado para muchos como la metafísica sin más. Pero eso es un prejuicio injusto, sobre todo si damos a la metafísica un sentido amplio, que es el que buscamos, pero no solamente, porque como vamos a ver, en la modernidad la metafísica goza de perfecta salud y todavía goza de buena salud, pero sobre todo en la modernidad, en la filosofía moderna me refiero. Eh, bueno, no es una época dorada de la metafísica el medioevo entonces. Eso pertenece al mito que dice que esta sería la metafísica que la edad moderna habría invalidado, mostrando que la razón humana no puede conocer nada de cuanto excede el campo de la experiencia, y de esta manera la modernidad fundada en la capacidad de conocer al sujeto humano se definiría por su rechazo de la metafísica que el tan mediocre medioevo no habría cesado de practicar hasta la náusea. Esto no es así. Y Grondin se ocupa de construir un poco ese mito en este primer apartado del capítulo. Dice que ante todo es importante recordar que el pensamiento medieval se identificaba mucho menos de lo que se cree con el pensamiento metafísico. Los pensadores que se suelen considerar a menudo como los más ilustres representantes de la metafísica medieval, como Alberto Magno y Tomás de Aquino, jamás presentaron su propio pensamiento bajo la denominación de metafísica. Y es que la denominación de metafísica está muy ligada a la obra de Aristóteles, así titulada por Andrónico de Rodas, que no llegó, como sabemos, o como vamos a ver ahora mejor dicho, no llegó hasta el medioevo latino, al medioevo heredero del Imperio Romano de Occidente, disuelto, digamos, hasta hasta finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Entonces, la metafísica como tal no apareció en el medioevo, que ya estamos hablando de un medioevo tardío, en el siglo XIII, hasta entonces. Entonces, lo que se hacía de metafísica, al igual que en la antigüedad, no llevaba esa denominación. La situación es algo diferente por lo que se refiere al mundo árabe, aunque los árabes tampoco utilizaban de preferencia, como vamos a ver, la denominación metafísica. Pero sí que la obra de Aristóteles se conocía en el mundo árabe en los siglos, esos siglos en que en la Edad Media Latina no se conocía aún, no había sido reintroducida. Bueno, y en la edad moderna vamos a ver algo que no se vio ciertamente en los autores medievales, como un Descartes hablando de mi metafísica o mi concepción del mundo, como aquí lo atestigua esta nota 1, van a ver algunas citas de Descartes hablando en esos términos. Nada parecido hay en el medioevo. Cuando los medievales hablan de metafísica, casi siempre tratan del texto de Aristóteles, que se esfuerzan en comentar. La metafísica es algo que hacen los griegos, que hace Aristóteles, básicamente, y ellos lo comentan. Y se preguntan también, como nosotros nos preguntamos al ver el capítulo de Aristóteles, por el objeto de la metafísica. ¿Cuál era realmente el objeto de la metafísica? Que resulta ambiguo y es necesario ser esclarecido. Bien, entonces la reflexión metafísica era algo que se tomaba como una herencia de los griegos, que había sido una reflexión producida antes de la revelación, del acontecimiento de la revelación, que pertenecía a un contexto diferente, y que entonces se lo estaba comentando y se lo estaba buscando incorporar y interpretar y asimilar de alguna forma, como Agustín hacía con el neoplatonismo, desde un contexto diferente marcado por la revelación.
Entonces, dice Grondán, es arriesgado hablar de una metafísica judía, cristiana o árabe. Aquí de la judía no nos vamos a ocupar. Autores como Maimónides, por ejemplo, quedan afuera del libro de Grondán. Probablemente el motivo no tenga que ver con ningún tipo de antihebraísmo o antisemitismo, sino con una elección. Así como se deja fuera a los estoicos y a los epicúreos, etcétera, se deja fuera también a la metafísica judía, que, insiste él, no sería del todo correcto hablar de una metafísica judía, cristiana o árabe en el medioevo, porque para los medievales es siempre ese otro pensamiento de los griegos, de los paganos, que ellos están estudiando y comentando. Más bien, sí cabe hablar en todos los casos de teología en la Edad Media, y la metafísica que se va a hacer, en el momento en que se la llame así, va a ser un comentario de la metafísica griega o una incorporación a la filosofía cristiana de esa metafísica griega, como por ejemplo en Alberto Magno o en Santo Tomás, pero siempre fundamentada en la teología y en la revelación. Entonces va a ser una metafísica teológica. Bien, siempre se supo, por lo demás, en el medioevo, que la metafísica clásica, la de Aristóteles, encerraba elementos contrarios a la revelación, como la idea de eternidad del mundo o la idea de un Cristo, de un Mesías que es completamente ajena al pensamiento griego, pagano, en general. Conviene recordar, por último, dice Grondán, que la Edad Media solo se interesó tardíamente en la metafísica, esto ya lo dijimos, y en la aristotélica esencialmente, porque hasta el siglo XIII, finales del XII, los únicos escritos de Aristóteles que se conocían y podían frecuentarse en Occidente fueron las obras de lógica, traducidas oportunamente por Boecio. Los neoplatónicos, por su parte, comenzando por Porfirio, habían sido los primeros en valorar la importancia de los escritos lógicos de Aristóteles, y que fueron los que se conocieron entonces en la antigüedad tardía, que abarca a Agustín, a la patrística, y en la Edad Media, en la primera Edad Media, en la Alta Edad Media, hasta que se introdujo vía Toledo, como vamos a ver, los escritos de los árabes sobre la metafísica de Aristóteles y la misma metafísica de Aristóteles. El primer medioevo, entonces, premetafísico, si se quiere, dice Grondán, no tuvo dificultad alguna para apropiarse de los escritos lógicos de Aristóteles o de Porfirio, ignorando magníficamente sus trabajos metafísicos. Ya sabemos que en el caso del neoplatonismo, aquí de la metafísica neoplatónica, que está contenida en las Eneadas, por ejemplo, sí que Agustín y sus herederos habían hecho una incorporación de esa metafísica neoplatónica. Bien, la transmisión de la metafísica de Aristóteles fue bastante accidentada hasta llegar al occidente medieval, hasta el medioevo latino, como se mencionó antes, y tuvo que hacer todo un periplo, un viaje por el mundo oriental, primero el bizantino, luego el sirio y luego el árabe. Esto se lo conoce como la Translatio Studiorum, el recorrido de los textos griegos antiguos, sobre todo aristotélicos, por Oriente, los mundos bizantino, sirio y árabe, hasta volver a ingresar al medioevo latino a través de Toledo. Esa Translatio Studiorum comienza en el año 529, fíjense que temprano, en la transición entre antigüedad y Edad Media propiamente dicha, depende de cómo se periodice la Edad Media, pero en el siglo VI, 529, cuando Justiniano I cierra la Academia de Atenas, el emperador romano, y culmina, ahí comienza entonces la persecución y la huida de los filósofos paganos. Ya vamos a ver cómo es Simplicio el que huye de Roma
perdón, de Atenas, bueno, se dirige hacia el mundo, hacia el Imperio Bizantino primero, y este periplo, esta Translatio Studiorum, va a culminar con la llegada del aristotelismo a la Universidad de París en el siglo XII, finales del siglo XII, principio del siglo XIII. Bien, mientras tanto, en todos esos siglos que hay en el medio, entre el siglo VI y el siglo XII, hay un desarrollo y un estudio muy, muy intenso de la metafísica aristotélica en el mundo árabe, digamos, recuperaron la dignidad de la metafísica, como dice Grondin, y de alguna manera la desarrollaron también, como vamos a ver en el próximo video. Los más importantes artesanos de esta revalorización de la metafísica fueron Al-Farabi, siglos 9 y 10, Avicena, siglo 10-11, y Averroes, siglo XII. Bueno, a pesar de sus importantes diferencias doctrinales, Al-Farabi, Avicena y Averroes han reconocido espontáneamente en la metafísica, o en aquellos que ellos llamaban ciencia divina, porque no le llamaban tampoco metafísica. Recordemos que la denominación metafísica no llega hasta el siglo XII, finales del siglo XII. Ellos le llamaban ciencia divina, la ciencia más elevada de todas, porque pretendía ofrecer una explicación principial, es decir, relativa a los principios, fundamentos, y universal del ser en su conjunto. Vieron con claridad que esta ciencia, pese a sus orígenes paganos, tenía que poder conciliarse con la enseñanza coránica, de manera similar a lo que vivió Agustín con el neoplatonismo. Enseñanza coránica que sostenía también que el mundo había sido causado por un principio supremo. De vuelta así su dignidad a esta ciencia por los pensadores árabes, esta ciencia divina no pudo no interesar a los más ambiciosos pensadores del occidente latino. La traducción latina de las obras metafísicas de Aristóteles y también de las obras de los árabes, hasta entonces desconocidas en Occidente, pasó por el cauce del canal extraordinariamente privilegiado que representaba España, la España musulmana. Había por aquella época en Toledo una importante escuela de traductores que se ocupó de traducir en latín las obras capitales del mundo árabe, pero también la metafísica de Aristóteles. Si alguno de ustedes fue alguna vez a Toledo, o cuando vayan van a ver que hay toda una historia de Toledo como una ciudad de la tolerancia que durante mucho tiempo, en la que mucho tiempo convivieron judíos, musulmanes y cristianos. En esta época, básicamente, se daba eso. Los mayores beneficiarios y mejores artesanos de esta introducción de la metafísica en Occidente fueron Alberto Magno, siglo XII-XIII, autor de un importante comentario de la metafísica de Aristóteles, y Tomás de Aquino, siglo XIII, por entero. A ellos se debe el intento de mediación entre el pensamiento metafísico de Aristóteles transmitido por los árabes y el cristianismo del occidente latino, que ha dado lugar a lo que se ha llamado un segundo comienzo de la metafísica en los siglos XII y XIII. Un segundo comienzo de la metafísica, bueno, un poco para quien se centra en el mundo occidental, ¿no? Porque ha habido de toda una interrupción en los siglos anteriores, entonces recomienza la metafísica occidental en estos siglos XII y XIII. Siguiendo el ejemplo de Tomás de Aquino, la Edad Media tardía hará referencia a menudo a Aristóteles llamándolo simplemente el filósofo. Ya vamos a ver que Averroes, en cambio, va a ser el comentador, de los comentaristas el más importante, para muchos. Y Aristóteles simplemente el filósofo. Se ha concluido con frecuencia que toda la filosofía medieval no es otra cosa que aristotelismo. En verdad, Aristóteles no empieza a ser determinante hasta bastante tarde, como ya vimos. Todos estos siglos de Edad Media anteriores a los siglos XII y XIII no se conocía la metafísica de Aristóteles. Hasta bastante tarde, entonces, en el siglo XIII, y la figura de Tomás de Aquino fue quizá más aislada o menos dominante de lo que se ha pensado durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado hablar que la filosofía medieval es la filosofía tomista por antonomasia?
es la filosofía medieval por antonomasia, digo, y esto no es así, porque llega bastante tarde el tomismo, y ni siquiera era tan hegemónico. Al respecto, Alain de Libéa, uno de los más grandes intérpretes de una lectura de la Edad Media menos centrada en la figura de Santo Tomás, o de Tomás de Aquino, mejor dicho, ha escrito: el aristotelismo no conforma todo el pensamiento medieval. Hasta cierto punto podría igualmente decirse que la tendencia predominante del medievo ha sido el anti-aristotelismo. Esto quizá es una exageración, pero lo que busca es despegarse y, digamos, desautorizar o quitar del pedestal a esta lectura clásica y no hasta hace mucho tiempo canónica de Tien Gil Song, que en el Ser y la Esencia veía el tomismo como la cumbre de la metafísica medieval. Grondin agrega: hemos visto que propiamente no hay nada semejante a una metafísica medieval propiamente dicha, y luego veremos por qué es demasiado atrevido hablar de una metafísica tomista. Tampoco Tomás de Aquino, como vamos a ver, hablaba de metafísica como algo que él hiciera. Él comentaba la metafísica de Aristóteles y hacía más bien teología. Bien, la lectura de Aristóteles fue explícitamente censurada incluso por la Iglesia en el siglo XIII, fíjense, porque sus escritos metafísicos iban en contra de la doctrina oficial, en cuanto no creacionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuesta creerlo hoy en día, pero incluso Santo Tomás de Aquino en su época fue considerado herético y algunas de sus tesis fueron prohibidas oficialmente por las universidades de París y de Oxford en 1280, 6 años después de su muerte. Entonces aquí tenemos ya disipado este mito del tomismo hegemónico. Habrá que convenir, pues, que es algo imprudente asociar todo el medioevo con un apogeo de la metafísica aristotélica y más en particular tomista. Encontramos en la Edad Media concepciones filosóficas más diversas y más audaces de lo que pretendería un juicio monocromático de la modernidad, aunque a menudo difíciles de descubrir. El medioevo no valoraba tanto como nosotros la originalidad y la innovación. Esto un poco se desprende de lo que ya llevamos dicho. Ellos comentaban la metafísica, no se preocupaban por hacer una metafísica propia, porque ese pensamiento metafísico era algo pagano, era algo griego que ellos trataban de conciliar con el cristianismo, pero que no era cuestión de andar haciendo metafísica, sino más bien teología cristiana que incorporara una teología que en su parte racional incorporara la metafísica griega en lo que tenga de compatible, ¿no? Un poco lo que había hecho San Agustín. Ya no encontramos en la Edad Media la metafísica en primera persona de las confesiones de Agustín, y esa metafísica no reaparecerá hasta la época moderna con Descartes, en una forma muy diferente. El título del segundo apartado del capítulo está deficientemente traducido. El título del original en francés es L'arrière-plan de la pistis, sería el trasfondo de la pistis, o el plano del fondo de la pistis, como aquello que constituye el horizonte, el background en inglés, o aquello que constituye el contexto de la fe, el contexto que proporciona la fe a todo tipo de pensamiento en la Edad Media. Entonces, y en segundo término la pistis no estaría muy bien traducido, pero para que entiendan un poco a qué se refiere el título, está bueno cotejarlo entonces con el título en francés. Lo que distingue fundamentalmente la metafísica medieval, metafísica entre comillas, entendida en un sentido amplio, del pensamiento antiguo del que depende, es ciertamente la instancia y la evidencia de la fe. Como dijimos, es una metafísica teológica. La Edad Media conocía bien porque no ha parado de tematizarla, la oposición entre la razón y la fe. Ya sabemos que este es uno de los grandes temas, uno de los grandes ejes del pensamiento medieval. La fe pistis reconocía que ella saca sus verdades esenciales de una revelación depositada en un texto sagrado, el de la Biblia, el Nuevo Testamento o el Corán. En cuanto a la metafísica griega, hemos visto que, aunque a veces hacía alusión a una revelación de la diosa de Parménides o en Platón también, por ejemplo en el banquete, basaba su autoridad más bien en una reflexión que procedía de la propia razón, nous o noesis.
Eh, bueno, hay una pequeña referencia al sentido tan diferente que tenía en Platón la palabra pistis, eh, que la palabra pistis se traduce al latín por fides, que es donde proviene la palabra fe, pero no tiene nada que ver con lo que entendía la palabra fe tal como la entendemos nosotros, o como la entendieron también los medievales. No tiene nada que ver con la pistis tal como la entendía Platón en el símil de la línea. Por ejemplo, en la República, cuando habla de los grados del saber, que corresponden a los grados del ser. Que la pistis, si recuerdan, es el segundo grado, que venía inferior, ¿no? Que venía luego de la icasía, de la imaginación. La fides, la pistis para Platón sería como la certeza sensible, la creencia en cosas sensibles. Esto no tiene nada que ver con el sentido medieval de fides. Bueno, pero y por supuesto que lo que sí tiene interés en destacar aquí, que en Platón la razón era muy superior a esa pistis así entendida como certeza sensible, y era digamos, la parte del alma que se elevaba que se elevaba al mundo inteligible, que podía captar las realidades eternas, las ideas. En el medioevo, la razón queda por debajo de la fe, pero de una fe entendida de una manera diferente, como insistimos, que es la fe fundada en la revelación, en la religión, en la fe religiosa, digamos, que no tiene nada que ver con la fe tal como la entendía Platón, la pistis tal como la entendía Platón, mejor dicho. Bueno, este conflicto entre fe y razón que caracteriza a la Edad Media se puede remontar hasta los inicios mismos de la era cristiana, con Pablo de Tarso, conocido como San Pablo, que ya tenía su anécdota de un choque contra filósofos en el Areópago de Atenas que no lo quisieron escuchar, no quisieron escuchar su mensaje de revelación, y a su vez él consideraba necedad, una actitud necia la de los filósofos por no querer escuchar, por justamente centrarse en la razón y no abrirse a la fe. Desde San Pablo mismo, algo que después va a retomar Agustín en su momento, se estigmatizaba esta actitud de la sabiduría solamente filosófica, solamente racional, como una vana curiosidad y una necedad, ¿no? Negarse a la verdad revelada, a la evidencia de la verdad revelada. Evidencia no en un sentido racional, ¿no? Sino a la fuerza de la revelación. La sabiduría verdadera, entonces, es la que depende de la revelación divina para estos autores, y a la que solo se accede por la fe pensada como don de Dios. Esta posición antiintelectualista de la fe cristiana frente a la sabiduría racional ha conducido a extremos como el del apologeta cristiano Tertuliano, que tiene su famosa frase, creo porque es absurdo. Hasta ese punto renegaba de la razón y abrazaba la fe. Y con la conversión del emperador Constantino en el año 312, el cristianismo comenzó a imponerse al mundo romano y a su posteridad intelectual, y a partir de ahí entonces el esfuerzo filosófico de Occidente, del occidente latino, fue en buena medida teológico. La filosofía que sobrevive, digamos, es la filosofía que se asocia con la fe. Y entonces los pensadores de mayor relieve del inicio de esta era cristiana fueron los padres de la Iglesia. Ya hablamos de San Agustín, también aquí se menciona a Orígenes y a Jerónimo, por ejemplo, que se inspiraban en ese momento, no conociendo a la metafísica de Aristóteles, en las doctrinas neoplatónicas, pero por supuesto de manera heterodoxa, buscando acercarlas y acomodarlas al pensamiento cristiano, en el afán por consolidar la doctrina cristiana, defendiéndola contra herejías paganas.
Bueno, sabiendo que en muchas ocasiones, y sobre todo en el caso de la creación del mundo, de la concepción creacionista del mundo, eh, el saber pagano era irreconciliable. Hasta cierto punto ya vimos que la idea de emanación en Plotino se conciliaba bastante bien, sin ser ella misma una idea creacionista, se conciliaba bastante bien esta emanación generosa del uno, por ejemplo. Bueno, pero no volvamos a cosas ya dichas porque tenemos que economizar el tiempo. Eh, bueno, algunos padres de la iglesia, como Clemente de Alejandría, revalorizaron la filosofía sosteniendo que es contemporáneo de Tertuliano, el que decía que creo porque es absurdo. Bueno, Clemente en el mismo siglo, bueno, a caballo entre los siglos 2 y 3, revalorizaba la filosofía sosteniendo que la razón había sido creada y por lo tanto querida por Dios mismo, en tanto subordinada a la fe, por supuesto, pero se rescataba la filosofía como algo deseado por Dios mismo. Esta posición, como la de Clemente, irenista, conciliadora, pacífica, fue compartida por numerosos filósofos medievales, pero lo que cundió fue la intransigencia, más bien, con la que San Pablo y Agustín habían criticado la vanidad, la necedad de la curiosidad humana, alejada de la fe. Entonces cundió una cierta intolerancia contra la mera filosofía. Pero bueno, por otra parte, estos sirenistas no eran meros filósofos, sino que eran filósofos cristianos. Y bueno, la intolerancia alcanzó su apogeo con el cierre de la academia platónica, que estaba ahora dirigida por neoplatónicos, en el año 529, en el siglo VI. Ahí comienza entonces la Translatio Studiorum, el traslado, el desplazamiento de los libros de la filosofía griega y de los textos antiguos griegos, sobre todo los de Aristóteles, por el mundo bizantino primero, sirio y árabe, los mundos bizantino, sirio y árabe, hasta que encuentran la manera de ingresar al medievo latino hacia finales del siglo XII por Toledo, como lo acabamos de ver. La medieval es una metafísica teológica, como acabamos de ver, como ya mencionamos, quiero decir, y se comprende fácilmente que la preocupación metafísica de la Edad Media, encaramada sobre la fe, haya sido ampliamente teológica. Los griegos habían definido la sabiduría y la filosofía como una búsqueda de la verdad y de los primeros principios, y para el cristianismo esta verdad había sido ya revelada de una vez y para siempre en las Sagradas Escrituras. No necesitaba ser buscada, sino más bien iluminada, desarrollada, difundida. Toda la sabiduría que cabía humanamente esperar, entonces no debía buscarse por fuera, entonces del marco establecido por la revelación. Esta reflexión teológica, continúa Grondán, en su perspectiva esencial, ha tomado a veces un carácter más filosófico, sobre todo cuando se ha utilizado para elaborar argumentos racionales a fin de probar la existencia de Dios. La teología racional, ¿no? que busca, digamos, iluminar desde la razón esta revelación. Uno de los primeros filósofos teólogos de la Edad Media en desarrollar una prueba de este tipo, de la existencia de Dios, fue Anselmo de Canterbury, anterior al conocimiento en Occidente, en Europa Occidental, de la metafísica de Aristóteles. Bueno, Anselmo y la prueba ontológica, entonces se titula el próximo apartado, dedicado a esta figura entre los siglos XI y XII, que fue un obispo y un teólogo, y que es un buen ejemplo de cómo se pensaba antes de la introducción de las obras metafísicas de Aristóteles en Occidente. Anselmo elaboró esta famosa prueba ontológica, así conocida prueba ontológica, de la existencia de Dios,
que constituyen un hilo conductor, porque se la ha tomado después, posteriormente, en la misma Edad Media y en la filosofía moderna, ha habido autores que retomen esta prueba, ya sea, aunque sea con algunas variantes, y autores que la denosten, que la consideren digna de ser criticada, incluso por el mismo Tomás de Aquino. El mismo Tomás de Aquino fue uno de estos autores que la criticaron. Esta prueba de la existencia de Dios aparece en un escrito del año 1077 titulado Proslovion, dedicatoria o alocución, y que formaba parte de una obra que debía enarbolar un título muy revelador para lo que estamos hablando, Fides Quaerens Intellectum, la fe en busca de la razón, que es una fórmula que ya aparecía en el mismo San Agustín. San Agustín, que era una figura clave en todo este medioevo previo a la introducción de la metafísica de Aristóteles. La fe entonces es lo que no se discute, es lo que está ahí desde el comienzo, pero se puede utilizar la razón toma como punto de partida la fe para comprender mejor, de una manera racional, esa fe, hasta donde pueda llegar la razón. Entonces no busco comprender para creer, dirá Anselmo, sino que creo para poder comprender. El punto de partida inamovible, indiscutible, inconmovible es la fe. Entonces, ¿de qué manera se puede avanzar en esta comprensión racional de la fe? Y Anselmo va a proponer entonces, sobre todo para los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Los incipiens, los que no creen, los que no tienen fe. Va a proponer una argumentación para probar desde la razón la existencia de Dios. Dice en su argumentación Anselmo: nosotros creemos que tú eres, porque habla así en segunda persona, como el mismo Agustín en las Confesiones, tú eres un ser por encima del cual no puede ser pensado nada mayor. O en otra versión de la misma fórmula, mejor dicho, en una fórmula parecida de la misma idea, mejor que todo cuanto pueda ser pensado. Entonces, Dios sería un ente o un ser, la terminología de la época, mayor o mejor que cuanto puede ser pensado. Mayor o mejor que cuanto puede ser pensado. La existencia de Dios no pone entonces problema alguno a la fe, pero el insensato es el que tiene que convencerse a partir de esta argumentación, porque es el que dice Dios no existe. Entonces, para él escribe Anselmo su Proslovion, para mostrarle que por el mismo hecho de que él piensa a Dios, no puede sino reconocer o que existe o que no sería Dios si en verdad no existiera. Entonces, Anselmo pide al insensato que parta de lo que quiere decir él cuando oye que Dios es algo de tal índole que no puede pensarse nada mayor o nada mejor. Por poco dice que el insensato comprenda lo que está diciendo o lo que está pensando cuando habla de Dios en ese sentido, cuando entiende a Anselmo que le está diciendo eso, que Dios es aquello respecto de lo cual no puede pensarse nada mayor o mejor, dice, por poco que entienda lo que le estoy diciendo cuando le digo eso, tiene que admitir que Dios existe. ¿Por qué? Y acá está el nervio del argumento de Anselmo. Porque si Dios no existe más que en el pensamiento y no en la realidad, es decir, si no existe verdaderamente, como algo real, no sería aquello que se puede pensar como lo más grande, como lo mayor o como lo mejor, porque lo que existe realmente es más grande y es mejor que lo que existe solamente en el pensamiento. No sería lo más grande y lo mejor si no existiera en la realidad también, si tuviera ese límite de existir solamente en el pensamiento. Este es el nervio del argumento de Anselmo. Y pone el ejemplo lo grafica con esta analogía del pintor,
que básicamente está formulada en el proslogium de la siguiente manera. Una cosa es tener la idea de un objeto cualquiera y otra cosa es creer en su existencia. Eso lo admite Anselmo. Porque cuando el pintor piensa de antemano en el cuadro que va a hacer, lo posee ciertamente en su inteligencia solamente, pero sabe que no existe aún. Cuando por el contrario lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el espíritu, sino que también sabe que lo ha hecho. Entonces, esta analogía del pintor recuerda a Grondin que es clave, aunque a veces los intérpretes de Anselmo no la recuperen, es clave para entender bien la argumentación de Anselmo. Basándose entonces en la analogía del pintor, Anselmo estaría solamente preguntando, de una manera puramente cuantitativa, ¿qué es más? ¿Qué es mayor o qué es mejor también? ¿Qué es más grande, el cuadro pensado o el cuadro real? Anselmo responde que el cuadro pintado es más que el cuadro pensado. Aquí hay una errata muy grande que también está en el francés. El cuadro pintado o real es más que el cuadro pensado, meramente pensado, porque comprende a ambos, es decir, el cuadro que está en el pensamiento del pintor y el que existe. El cuadro real comprende también el cuadro pensado. Estas dos cosas son más entonces que una cosa solamente pensada. Y este es el argumento que Anselmo transpone a aquello que es tal que nada mayor puede ser pensado Dios. En la cita de Anselmo, el insensato tiene que convenir en que tiene en el espíritu la idea de un ser por encima del cual no puede imaginar ninguna otra cosa mayor o mejor, porque cuando oye enunciar ese pensamiento lo comprende. Y sin duda ninguna, este objeto por encima del cual no se puede concebir nada mayor o mejor, no existe la inteligencia solamente, porque si así fuera, se podría pensar algo mayor, se podría pensar algo que además existiese en la realidad. Entonces, si es verdaderamente lo mayor o lo mejor, tiene que existir también. Esa es la supuesta prueba de la existencia de Dios que maneja Anselmo. Bueno, dejo el resto de la cita para que lo lean ustedes. Y bueno, el argumento, dice Grondin al finalizar, esta prueba de la existencia de Dios, este argumento de la existencia, que intenta probar la existencia de Dios en Anselmo, ha recibido posteriormente otras formulaciones que a veces van más allá de lo que dice el texto de San Anselmo. Quizá no sea justo decir más allá, sino que no utilizan exactamente los mismos términos. Una de las más famosas y usuales apela al concepto de perfección, como es el caso de Descartes. Descartes dice, si Dios no existiera, le faltaría una perfección particular, la de la existencia, y ya no sería el ser más perfecto. El argumento de Anselmo, dice Grondin, no recurrió nunca a la idea de perfección o a esta idea de un Dios que debiera suponer todas las perfecciones, pero habla de lo mejor, ¿no? Y entonces convengamos que las ideas de lo mayor o lo mejor se aproximan bastante a la de lo perfecto. Acá Grondin me parece que está buscándole un poco la quinta pata al gato. Hablar de lo mejor es hablar de lo perfecto, ¿no? De lo más perfecto, de alguna manera. O de lo mayor entendido también en ese sentido, de lo mayor en sentido también cualitativo, ¿no? Como lo mejor. Y aquí se vuelve todavía más polémico Grondin porque habla de otro supuesto error corriente que consistiría en decir que Anselmo parte de un concepto previo de Dios o de una cierta idea de Dios. Esto es algo que decía Etienne Gilson, por ejemplo. Y acá dice que es un error esto porque no hay, según Grondin, Anselmo no estaría hablando de ninguna idea de Dios, de ningún concepto de Dios. Porque ¿qué dice Anselmo? Dice precisamente que Dios es más grande que todo cuanto pueda pensarse. Y según Grondin, esto es otra forma de decir que yo no tengo una idea previa o adecuada de Dios, y que si por ventura yo tuviera una, Dios es todavía más grande que todo aquello que pudiera jamás pensar. Dios es tal que sobrepasa cualquier concepto, dice Grondin. Anselmo parte pues de lo que sería más bien un no concepto de Dios. Lo que aquí ocupa el lugar en la cita de Jean-Luc Marion, el autor en el que se basa Grondin aquí, dice, lo que aquí ocupa el lugar de un no concepto se enuncia en una primera fórmula.
aquello, un término tal que nada mayor pueda pensarse. Sería un no concepto para Jean-Luc Marion y para Grondin. Dios no admite más cuasi conceptos, ya esto es decir cuasi concepto, ya es más que decir no concepto, mejor dicho, atenúa la idea de no concepto. Un cuasi concepto que su trascendencia no admite más cuasi concepto que su trascendencia frente a cualquier concepto pensado. Bueno, yo aquí disiento de estos dos autores. Aquí escribo al margen. Todo esto resulta muy discutible porque el argumento de Anselmo indudablemente se sostiene, efectivamente se sostiene en una cierta idea de Dios, que en efecto todos tenemos en el espíritu, la cual ciertamente no es un concepto preciso de Dios, pero sí una idea vaga de lo mayor, lo máximo, lo mejor, lo más perfecto. Esa es la idea vaga que resulta clave. Ese concepto de Dios, por más vago que sea e impreciso que sea, resulta clave para el argumento de Anselmo, y es el punto de partida del argumento de Anselmo, y negarlo me parece que es necio, es falaz. Bueno, aquí Grondin hace, antes de volver a la carga con esto mismo que venimos comentando hacia el final del apartado, se refiere a por qué el argumento de Anselmo se ha llamado, mucho después, ontológico, prueba ontológica o argumento ontológico. Ese calificativo se le otorgó Kant 600 años después, y quiere decir que esta prueba reposaba únicamente sobre el ser, o la esencia, mejor dicho, de la idea o la esencia de Dios tal como puede ser analizada por la sola razón. No es un argumento que se base en ningún tipo de, de prueba a posteriori o empírica, sino en la mera definición o en el mero análisis a priori de la idea o la esencia de Dios. Si Dios es realmente Dios, como aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, tal como lo define la razón, o como analiza la razón esa idea que nosotros tenemos en la mente de Dios como lo máximo, no le puede faltar la existencia. Ese es el análisis a priori que realiza el argumento ontológico de Anselmo. Entonces, Kant considera a esta argumentación falaz, y así lo demuestra, porque no es lo mismo. Va a decir que la existencia nunca es un predicado ontológico. La existencia no está contenida en la esencia de nada. Y este argumento, de alguna manera, ya estaba presente en algunos críticos contemporáneos de Anselmo, sobre todo en el monje Gaunilón, que aquí menciona en esta nota 25 Grondin. Gaunilón objetaba que no era legítimo apoyarse sobre la existencia en el pensamiento para afirmar la existencia fuera del pensamiento. Son dos cosas muy diferentes. En efecto, existir como objeto del pensamiento no es gozar de una verdadera existencia, es simplemente ser concebido. Porque, continúa Gaunilón, se puede concebir una cantidad de objetos irreales e incluso imposibles que, aunque estén en el pensamiento, no tienen ciertamente ninguna existencia fuera del pensamiento. Este es básicamente el contenido de la refutación de Kant también, ya vamos a ver. Bueno, pero fíjense lo que termina diciendo Grondin. Pero en Anselmo no se plantea nunca la cuestión de ninguna esencia de Dios, y aún menos la de su ser impenetrable a nuestro pensamiento. Es ese excedente de Dios y de un Dios realmente existente en relación con todo pensamiento posible de su ser lo que constituye el nervio del argumento. Bueno, yo anoto aquí una vez más que esto es una falacia. El nervio del argumento es la posesión de una cierta idea de Dios como lo máximo, como lo mejor, como lo mayor, aunque no sea una idea precisa o acabada. Es cierto que no hay una idea y un concepto de Dios preciso, nadie lo tiene, pero justamente Dios es esta idea de lo máximo que sí ciertamente todos tenemos. ¿Y qué es lo que le lleva a argumentar a Anselmo que si es lo máximo no le puede faltar la existencia? ¿Se entiende? Por eso me parece falaz aquí la argumentación o el discurso en general de Grondin, basado en Marion.
Bien, y termina diciendo el apartado que, como ya sabemos, Anselmo no conocía aún la metafísica de Aristóteles y su reflexión del ser en cuanto ser. Tampoco conocía a Avicena, quien ya unos cuantos años antes, este, muchos está mal, es mucho antes que él, había renovado el pensamiento metafísico, pero todavía no se lo conocía en Occidente. A Avicena y a Averroes nos vamos a dedicar en el próximo video.